Hola a todos. En el podcast de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre temas judaicos y vamos a hablar hoy acerca de cómo se codificó en un momento la Torá oral llamada Torá Shebe'al Peh, de la cual ya hemos conversado anteriormente. Y esta codificación de la Torá es lo que se va a conocer como la Mishnah. Y vamos a ver los comentarios que se hacen luego a la Mishnah por otros grandes sabios, que estos comentarios a la Mishnah se va a llamar Gemara, y la Mishnah y la Gemara va a componer lo que nosotros conocemos como el Talmud. Vamos a hablar de figuras importantes como Rabbi Yehudá Anasí, el príncipe como le llamaban, y también aclararemos algunos términos como Tanaim y Amoraim. Primeramente, hemos de situarnos en el contexto histórico que llevó a los sabios de Israel a determinar que debía de ponerse por escrito la interpretación de la ley escrita, en este caso la Torá escrita como se le llama, que se hace referencia a los primeros 5 libros del Tanaj. En este respecto hay que recordar que la primera gran revuelta judía contra Roma, del año 66 al año 70, aunque se extendió hasta 73 cuando cayó el reducto de Masada, y la segunda gran revuelta del año 132 al 135, también llamada la revuelta de Bar Kokhba, fueron devastadoras para la nación judía. Se nos dice de que más de 1 millón de judíos perdieron la vida, otros miles más fueron vendidos como esclavos, las mujeres y los niños. Las mujeres también fueron vendidas como prostitutas, y sabemos entonces de que fue una situación difícil porque en aquella época hay que recordar que la instrucción del pueblo o en las academias yeshivot era oralmente, o sea, de maestro a discípulo. Pero cuando ocurren estas guerras, se nos dice en la historia que murieron tantos maestros de Israel que ocurrió un temor entre los sabios que quedaban de que se perdiese el conocimiento de la Torá. Y es entonces la importancia de que se decide poner por escrito la instrucción oral, se decide ponerla por escrito, porque por supuesto el sistema educativo judío creía mejor en una educación que interactuaba el maestro con el discípulo, no el discípulo con libros. Pero al ver de que tantos sabios de Israel fueron ejecutados y perdieron la vida, y ver que ellos eran realmente los que guardaban este conocimiento, eran los portadores, y al perder la vida se amenazaba con perderse este conocimiento, entonces se levanta una figura importante después de la segunda gran revuelta judía, hacia el año 200 de nuestra era aproximadamente. Esta figura es Rabbi Yehudá Anasí. Anasí significa el príncipe, era el líder de Israel en aquella generación, venía de una familia importante, y se dice que él fue el que determina en este caso de poner por escrito y recopilar todas estas leyes. Hay que apuntar, por ejemplo, de que cuando examinamos el Tanaj, la Torá escrita, cuando buscamos, por ejemplo, leyes relacionadas con el Shabbat, con el sábado, no están todas puestas en un orden detrás de la otra y fácil de encontrar. Se encuentran referencias esparcidas por diferentes libros, el Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, etc. Por tanto, es difícil. Hay que buscar por todas estas fuentes, o leerse todo el texto completo, o aprenderse de memoria. Entonces, y lo mismo sucede con diferentes otras leyes, y sin mencionar otra vez que la explicación no estaba puesta por escrito. Por tanto, para ponerla incluso de una manera más fácil, cuando se pusieron por escrito estos comentarios o explicación del texto escrito, se organizaron de tal manera que fuera fácil de encontrar. Este texto oral, o el Torah oral, que la conocemos como la Mishnah, se compone entonces de 63 tratados y que se codificaron sistemáticamente. Se nos dice de que Rabbi Yehudá Anasí
eh, puso cada tratado por temas. Y, por ejemplo, un tratado que habla con las leyes del sábado, como ya le mencioné, el Shabbat, por ejemplo. Y a la vez, este tratado de las leyes que están relacionadas con el sábado pertenece a un orden más abarcador. Este orden se llama en hebreo Moed, que significa festividades. Dentro de esta sección llamada festividades tenemos 6 órdenes en este caso. Por ejemplo, para tenerlo más claro, tenemos esta sección que se llama festividades. Dentro de festividades hay diferentes tratados. Por ejemplo, una sección que tiene que ver con las leyes del sábado. Otra sección que tiene que ver con la Pascua, Pesahim en hebreo. Otra sección que tiene que ver con Megilá, Purim, la festividad de Purim. Otra con Rosh Hashanah, Año Nuevo Judío, Yom Kippur, Sukkot. O sea, vemos aquí en este orden que abarca las festividades judías, se explican en todos estos tratados las diferentes fiestas. Ahora, este orden llamado Moed, que tiene que ver con las festividades, es solamente uno de los 6 órdenes que hay. El primero de estos se llama Zeraim, que significa semillas. Tiene que ver con leyes relacionadas con la agricultura en la tierra de Israel. También todos los detalles de los productos que se cosechaban, las ofrendas que se iban a presentar en el templo, etcétera, etcétera. El más famoso tratado es el tratado de Zeraim, que en este tratado de Zeraim hay una sección importante que está relacionada, es el tratado de Berajot. Y vamos a tener de que Berajot tiene que ver con las leyes, en este caso, o no son leyes relacionadas con las bendiciones que se deben recitar. O sea que Berajot estaría incluido dentro de este orden que sería Zeraim. Y otro de los órdenes dentro de lo que se compone el Talmud está también, por ejemplo, la de Nezikim, que son los daños. Tiene que ver con, hay una serie de tratados internos que tienen que ver con las leyes civiles y leyes de asuntos criminales, etcétera. Hay otra sección que se llama Nashim, mujeres, que tiene que ver con los asuntos relacionados con matrimonios, Kiddushim, los divorcios, Gitin, y todos los asuntos relacionados con la interacción de sexos, hombre, mujer, etcétera. Hay un quinto orden llamado Kodashim, que tiene que ver con las leyes relacionadas con los sacrificios, los rituales de cómo se debían matar los animales a la hora de consumirlos y a la hora de ser sacrificados en el templo, Shahitá. Y el sexto orden se llama Taharot, que contiene con las leyes que están relacionadas con la pureza, las leyes de impureza también, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí tenemos todos los diferentes 6 órdenes de la Mishnah, que componen un total de 63 tratados. Y tenemos entonces de que pues fue muy revolucionario esta idea, este proyecto, porque luego de que se codificó la Torá oral y se puso por escrita la explicación de los textos de las leyes judías, pues estos fueron objetos de estudios por cientos de años hasta el día presente de todos los grandes sabios de Israel. Y de hecho se trataban de asuntos serios y significativos. Por ejemplo, en el tratado de la Mishnah, en Sanedrín 4.5, hay una sección que tiene que ver, por ejemplo, en lo relacionado con el trato con el prójimo, y en el caso de que alguien dé testimonio en un caso de asesinato, se habla de cómo se le advierte a la persona de que el asunto es serio, porque dar testimonio de un caso de pena capital, como se va a quitar la vida de una persona, no es lo mismo que un caso de que te robaron algo o una cosa menor. Y a la persona que iba a dar testimonio se le advertía claramente de que tenía que tener cuidado con lo que iba a decir. No podía venir con un testimonio de que escuché, que me dijeron, que es un chisme, que una segunda persona, que yo confío en tal persona. No, era un asunto tan serio que la persona era examinada y reexaminada y se evaluaba realmente, porque si por el testimonio que diese se encontraba culpada la otra persona, era un asunto serio. Y si la persona estaba mintiendo por alguna razón, para tomar venganza o lo que fuese,
y se ejecutaba a una persona inocente, la sangre de esa persona caería también sobre ese que dio falso testimonio. Y de hecho, se consideraba un crimen el hecho de que no solamente estaría dando muerte, no sé, a un hombre, por ejemplo, sino también su sangre contaba como la sangre de todos los posibles descendientes de las futuras generaciones, o sea, de los futuros hijos que podría tener. Al darle muerte, estaría evitando la creación o procreación de familiares y de posibles descendientes. Por tanto, es un asunto serio que se castigaba y se le advirtía a la gente que su sangre estaría sobre tal persona en caso de que mintiese hasta el mismo día del juicio. De hecho, hay una enseñanza en el Talmud que dice que aquel que salve una sola vida, aquel que destruye una sola vida, se considera como si hubiese destruido el mundo entero. Y aquel que salve una vida, se considera como si hubiese salvado al mundo entero. Y por tanto, era muy serio, ¿no? Estos asuntos que se tratan y se explican en la Mishnah. Hay que saber de leyes. Y están aquí las explicaciones de los sabios. Hay uno de estos tratados, de los 63 tratados de la Mishnah, que no tiene nada que ver con las leyes. Es el tratado de Pirkei Avot, que también se llama, o se ha traducido como la ética de nuestros padres. Es un tratado que tiene que ver con los dichos y proverbios famosos de diferentes sabios de Israel, diferentes rabinos, un tratado de ética judía. También hay que decir que esta Mishnah llegó un momento que se pone por escrito y se nos dice que, ya mencioné, los rabinos debatieron y comentaron sobre estos textos, y este comentario a la Mishnah se llamó la Gemara. Y vamos a tener que cerca del año 400 de nuestra era, los rabinos que vivían en la tierra de Israel, que para aquel momento se llamaba Siria Palestina, porque recordemos que los romanos, para castigar a los judíos, le cambian el nombre a la tierra de Israel y le ponen Siria Palestina, una región que comprendía lo que hoy sería Israel, los territorios palestinos, parte de Jordania y Siria. Y tenemos que estos rabinos, que estaban mayormente sentados en Galilea, dice que compilan todos estos textos juntos, se lo ponen juntos, la Mishnah y la Gemara, para el año 400, y aparece lo que se ha conocido como el Talmud de Palestina, o en hebreo se llama el Talmud Yerushalmi. Yerushalmi quiere decir Jerusalén, o sea, se llama Talmud de Jerusalén. Aunque en la vida real ya menciono que todas estas discusiones de los rabinos eran mayormente rabinos del Galil, pero de todas formas así es el nombre que lleva. Este Talmud se llama Talmud de Babilonia, Talmud de Jerusalén, Talmud Yerushalmi. Ahora, más de un siglo después de esto, sí aparece un segundo Talmud, que es el Talmud de Babilonia. Ahora sí, este Talmud, ya lo dice el nombre, es una compilación de los diferentes sabios y rabinos judíos de la comunidad judía que estaba en Babilonia, lo que hoy día es Irak, y ellos también comentaron a la Mishnah. Y estos comentarios, igual, el comentario a la Mishnah se llamó la Gemara, y la Mishnah con la Gemara es lo que llamamos el Talmud, y en este caso el Talmud Babli, o Talmud de Babilonia. El Talmud Babli es mucho más extenso que el Talmud Yerushalmi, y contiene explicaciones más claras, y de hecho se convirtió en la autoridad legal en asuntos de las leyes judías. De hecho, cuando hoy día un judío dice que se va a estudiar Talmud, se entiende que el Talmud que va a estudiar es el Talmud Babli, o el Talmud de Babilonia, en vez de estudiar, por ejemplo, el Talmud de Jerusalén. No es que no se estudie, pero se da prioridad y se acepta como más autoritativo al Talmud de Babilonia que al Talmud Yerushalmi, porque ya menciono que es más extenso, hay explicaciones más claras, etcétera, etcétera. En este caso, podríamos decir de que esta primera generación de rabinos que se mencionan en la Mishnah, que se compiló por Rabbi Yehudá Anasí, estos rabinos de esta época se conocen por el término en arameo Tanaim, que significa maestros. Y los rabinos que luego, más tarde, comentaron en el texto de la Mishnah, en lo que se llamó la Gemara, esos rabinos se llaman Amoraim, que significa los interpretadores, los que explican en este caso. Y por supuesto los Tanaim se consideran con más autoridad que los Amoraim, porque los Tanaim
vinieron primero, o sea, más cerca de la revelación del Sinaí, y así sucesivamente con el paso de las generaciones. Por ejemplo, hoy los codificadores de la ley, los poskim, los que tienen decisión en asuntos legales, su autoridad es válida hoy día, pero la autoridad de los amoraim es superior a las de ellos en el tiempo moderno, y así sucesivamente hasta llegar hasta el momento de la revelación de la Torá. Todas estas discusiones de temas de la ley judía se conocen como alajá. La alajá, la ley judía, se llama, en plural sería alajot. Y vamos a tener que también hay una serie de discusiones que se incorporaron en el Talmud para guiar en asuntos, en todos estos asuntos. El Talmud no solamente habla de leyes, también ofrece consejos en asuntos relacionados con temas médicos, temas históricos, temas del folclore y de la cultura judía, y también todo esto se conoce en general como Agadá. De ello vamos a hablar en un próximo vídeo. Lo interesante es que ya mencioné toda esta compilación de la Torá oral, Torá Shebe'al Peh, que se conoce como el Talmud. Ya mencioné que fue estudiado y es estudiado hasta este mismo día por un montón de sabios y eruditos, pero no solamente por los sabios y maestros, sino también por las personas comunes. Sabemos de muchísimas historias de judíos simples, leñadores, carpinteros, todo tipo de profesión, que luego del trabajo tenían una sección dedicada a estudiar las leyes judías, en este caso el Talmud. Y es para mostrar cómo la ley judía, el estudio de las leyes, realmente tiene un papel importante, no solamente en la élite intelectual de los maestros, sino también en las masas del pueblo. Entonces, hasta aquí con este podcast relacionado con cómo se compiló la Torá oral, Torá Shebe'al Peh, y se puso por escrito, las razones por las que se pusieron por escrito y cómo dieron lugar a lo que conocemos como el Talmud Yerushalmi o Talmud de Jerusalén y el Talmud Babli o Talmud de Babilonia. Figuras importantes como Rabí Yehudá Nasi, los Tanaim y los Amoraim. Hasta aquí con esta sección. Gracias a todos por su atención y hasta un próximo encuentro.